Jugamos fútbol con un demonio que fingió ser un niño en Zacatecas. Hola Pepe, te voy a contar un relato que la verdad me da mucho miedo recordar y contar. Hace algunos años pasó un suceso que me gustaría compartir con ustedes. Todo sucedió cuando viajé junto a mi familia a un pueblito en Zacatecas, donde mi abuelo tenía parientes muy cercanos. Acostumbrábamos a visitarlos cada mes de abril, normalmente en Semana Santa. Aquella vez éramos varios primos, tíos y mis hermanos. Una tarde salimos todos mis primos y hermanos a jugar fútbol a unas canchas cercanas a donde nos estábamos quedando. Después de jugar por alrededor de una hora, llegó a las canchas un niño que aparentaba tener entre 10 y 13 años. Obviamente nosotros, mis primos y yo no lo conocíamos y suponíamos que era del pueblo. El niño se sentó en unas bancas y comenzó a observarnos jugar sin decir ni una sola palabra. Recuerdo perfectamente cómo vestía: una playera negra un poco grande para él, un short vino, y lo que nos llamó la atención, no llevaba calzado, estaba descalzo. Mi hermano mayor y yo nos acercamos a él para invitarlo a jugar. Aunque ya casi no se veía nada y había poca luz, lo invitamos a jugar porque nos pareció triste que solo nos mirara. Él se levantó sin decir nada y se puso a jugar con nosotros. No hablaba, solo reía, y por un momento pensamos que era mudo. Fue entonces cuando una de las lámparas que nos alumbraba se fundió, dejándonos casi sin luz. El niño curiosamente corría bastante rápido y no parecía cansarse, lo cual nos extrañó, sobre todo considerando que estaba descalzo. En un momento la pelota se nos voló y el niño fue a buscarla. El terreno estaba en mal estado, así que me preocupé de que aquel niño estuviera descalzo. Le pedí que me esperara para ir juntos a buscar la pelota, pero no me hizo caso. Rápidamente fui con mi primo, quien traía una lámpara para ayudarlo. El niño tenía que brincar una barrita con reja para regresar a las canchas y recuperar la pelota. Nos acercamos y el niño se quedó parado, poniendo la pelota a un lado y sin hacer nada. Fue ahí cuando le dije: «Oye, pásame la pelota y mi primo te va a ayudar a brincarte». En eso el niño habló. Todos pensábamos que no hablaba y dijo algo que ni mi primo ni yo entendimos. Los dos nos volteamos a ver, como diciendo: «¿Qué pasa? Si habla». En ese momento le respondí y le dije: «¿Qué pasó? No te entendimos». Y nos dijo: «Gracias por invitarme a jugar con ustedes. Algún día les devolveré la ayuda». En ese momento mi primo alumbró al niño con la lámpara y los dos vimos cómo le comenzaron a crecer los dedos de su brazo y sus pies ya habían cambiado. Eran como los de un animal, peludos, y tenía garras bien feas. La cara se le empezó a desfigurar y nos quedamos helados mi primo y yo. Sinceramente me quedé en shock. No podía correr, mis piernas no respondían. Mi primo se puso a correr, pero yo me quedé ahí y me desmayé. Sé que me desmayé porque no recordaba nada. Desperté y estaba en la casa del pueblito de mis tíos, acostado en la cama. Mi primo dice que él llegó blanco a las canchas y no podía ni hablar. Tartamudeaba y se trababa al querer decir lo que había visto. Perdió el habla por unas semanas. Básicamente quedó en shock durante mucho tiempo. Cuando lo cuenta, dice que no recuerda nada después de eso, que es como si se hubiera quedado dormido y estuviera soñando durante esas semanas en las que estuvo sin hablar. Yo recordaba todo perfectamente lo que había pasado y hasta la fecha a veces sueño con ese suceso y me despierto muy agitado y asustado. Fue algo muy traumático para mi primo y para mí. Casi 15 años después de que pasó eso, aunque sabemos exactamente dónde ocurrió todo, ninguno de los dos ha visitado ese pueblito, ni mucho menos esas canchas. Lo curioso es que hace unos meses mi primo tuvo un accidente automovilístico mientras viajaba con sus amigos por la carretera. Quedó únicamente vivo él, sin un solo rasguño, y otro chavo más, el cual quedó en coma y sigue en coma. De los 5 que eran, solo ellos 2 se salvaron. Puede ser casualidad, Dios, el destino o lo que sea, pero al recordar esa historia que vivimos, creo que después de 15 años el niño cumplió su palabra. Saludos a todos y gracias por leer mi historia. Un ser con cuernos se le apareció a un maestro en un pueblito. Hola Pepe, he sido seguidor de tu canal durante un par de meses
y siempre escucho tus historias. Y por cierto, me han fascinado las experiencias e historias de otras personas. Gracias a ello, he tomado valor para recordar y de alguna forma aliviar mi carga acerca de este suceso que estoy por relatar. Todo es completamente real y está basado en mi experiencia tal y como la viví. En ese entonces tenía 19 años cuando buscaba seguir mi sueño de ser maestro y vi una oportunidad para continuar con esta idea al integrarme al servicio de maestros comunitarios. Todo me parecía excepcional y para quienes ya conocen acerca de estos servicios, saben que después de una breve preparación nos envían a lugares remotos para impartir la educación básica. A mí me destinaron a una comunidad bastante lejana, pero que contaba con ciertas ventajas, como un cuarto limpio y una cama suave, además de servicios básicos, lo cual es bastante envidiable en este tipo de lugares. Sin embargo, debido a lo alejado que estaba el lugar al que me mandaron, no tenía señal telefónica, por lo que el único medio de contacto que tenía era una conexión a internet, la cual la mayoría de las veces era inútil debido a la capacidad y problemas de conexión. Por lo tanto, en ocasiones no podía comunicarme y brindar informes a mi familia y a mis supervisores, y en otras solo cuando regresaba después de unas semanas de trabajo. Desde el inicio de mi servicio me encontré con dificultades para impartir mis clases, y esto se debía desde una mala actitud por parte de algunas de las personas de la comunidad, la falta de material para trabajar e incluso problemas delicados dentro de la comunidad, como amenazas e intentos de desvivimientos entre las familias. Aún así, me sentía muy contento de encontrarme trabajando en algo que me apasionaba. Pero ahora, al reflexionar sobre esos tiempos, me doy cuenta de que hubo muchas señales que me advertían sobre lo mal que estaban las cosas en el lugar. Tuve muchos problemas con los transportes, estuve a punto de tener un accidente al llegar a la comunidad, e incluso me sentía muy mal de salud cuando comenzaba mi viaje, pero al llegar a ese lugar los malestares se calmaban. Es importante mencionar que soy una persona bastante terca y obstinada, por lo que no le tomé importancia a nada de las primeras señales, y en un lapso de 3 semanas me acontecieron ciertas situaciones que tenían que ver con actos bastante sospechosos, como bolas de fuego pasando por afuera de mi ventana, la cual tenía los cristales rotos por los niños inquietos que la habían quebrado por accidente. En otra ocasión estaba acostado sobre la cama como a las 2 de la madrugada, viendo hacia la ventana, cuando de pronto vi una silueta clara de un gato que pasaba por la ventana y entraba por debajo de mi cama. No le di importancia y no pensaba hacer nada, pero al recordar que soy alérgico a los gatos y mi ropa estaba expuesta, supuse que podría ser un gran problema, por lo que me levanté, encendí mi teléfono y lo busqué por todo el cuarto, pero nunca lo encontré. Es importante aclarar que la única forma de salir sería por la misma ventana por donde entró, pero en ningún momento apareció. En fin, lo dejé pasar y seguí mi servicio como si nada. Con la aproximación del invierno comenzó a hacer mucho frío, así que con unos cartones tapicé la ventana. Creí que así se acabarían mis problemas con los animales, pero esa misma noche escuché a una mujer llorando a mitad de la madrugada, justo detrás de la casa. Gritaba con una desesperación que me hacía sentir escalofríos. La escuché claramente cuando pasaba y regresaba por donde había llegado, pero como eso fue por fuera, no me preocupaba tanto. Las últimas acciones fueron aquellas que ya no podía soportar y que de solo recordarlas me hacen dudar de mí mismo y de cómo pude mantener mi cordura intacta. Fue en una ocasión cuando escuché nuevamente a la mujer llorar. Seguí sin prestar atención a sus lamentos, pero esta vez, siendo ya las 4 de la madrugada, me invadió un sentimiento terrible de intranquilidad. Sentí como si el mundo se hubiese sumido en un silencio total, sin rastros de insectos o animales nocturnos. Lo que realmente me puso en alerta máxima fueron unas pisadas fuertes que se acercaban a mi cuarto una tras otra. Finalmente, cuando estaban afuera de mi cuarto, pude observar y escuchar a un ser, porque realmente no sé qué era. Siempre he tenido problemas de la vista desde muy corta edad y hasta hace poco, gracias a una operación, pude corregirlos. Aunque no pude ver con claridad qué era, sí sé que respiraba fuerte
Medía al menos 2 metros y tenía unas protuberancias alargadas en su cabeza y espalda, como una especie de cuernos. En ese instante, escuché cómo se chocaba contra el cristal de la puerta y se quedó ahí. No intentó entrar en ningún momento y yo no sabía cómo debía reaccionar. Estaba consciente y tenía mi teléfono a un lado. Pasó por mi mente arrojárselo o encender la linterna para tratar de alejarlo, pero ¿y si solo lo molestaba más y realmente entraba a mi cuarto? Sabía que si intentaba cualquier cosa, eso podría entrar sin problema, por lo que solo me quedé ahí, mirándolo fijamente, hasta que de un instante a otro se desvaneció. El sonido antes inexistente volvió de pronto, y lo único que pude hacer fue derrumbarme a llorar desconsoladamente. No fue hasta las 7 de la mañana que pude ver claramente el sol y me atreví a salir. Intenté centrarme en mis clases de ese día, evitando pensar en lo vivido. Inventé una pobre excusa y dejé ese lugar a mitad de la semana para regresar a casa, donde finalmente me sentí seguro y pude desahogar todo mi dolor y temor. Pasé una semana recuperándome de tal impresión y otra quedándome en casa de algunos familiares que se encontraban a mitad del camino para llegar a la comunidad. Finalmente, con ayuda de terapia psicológica, logré bloquear la mayoría de esos recuerdos para poder continuar y seguir dando clases durante otras 2 semanas. Sin embargo, en una ocasión me dieron una comida que en ese momento no tomé como sospecha, pero que me causó tanto daño que me impidió continuar con mi servicio. Fue entonces cuando me di cuenta de que habían logrado su cometido, y ese era que yo dejara de dar clases en ese lugar. He consultado a múltiples doctores y realizado estudios médicos, pero no encuentran nada relevante, o me diagnostican enfermedades que los estudios desmienten, arrojando que yo estaba completamente sano, pero yo no me sentía bien. Fue entonces cuando me acerqué al mundo del esoterismo, donde varias personas intentaron ayudarme, pero solo un par de ellas lograron hacerlo. Aunque aún no me recupero por completo, sé que nunca podré ser la persona que fui antes de llegar a ese maldito lugar. Incluso he desarrollado una fobia a viajar en autobús y constantemente siento una extraña preocupación por mi salud. Me alejé de la docencia, pero intento seguir adelante por medio de una carrera diferente. Me despido agradeciéndote por escuchar mi experiencia.